Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, un programa dedicado a debate. Ya han visto el título, drogas. Pues sí, hoy, esta semana, nuestros invitados van a debatir sobre ese profundo, preocupante, nunca suficientemente reflexionado problema de las drogas. Digo, nunca suficientemente reflexionado por parte de algunos, otros sí, sobre todo los que lo padecen, los que tratan de contribuir a erradicarlo con mucho sacrificio, y todos aquellos que evidentemente de una manera o de otra están sujetos o están sumidos en ese verdadero infierno. Nos acompañan en el estudio y tenemos que agradecer que estén aquí, el que participen, doña Marta Álvarez Rojas, coordinadora de Proyecto Hombre Tenerife. Doña Marta, bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña, y tenemos que expresarle nuestro reconocimiento, don Guillermo Bibú Suárez, médico de la Clínica Tara, concejal opositor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y es director general de atención a las drogodependencias del Gobierno de Canarias. Don Guillermo, bienvenido. Bien hallado, don Ricardo. Muchas gracias por invitarme. Don Teófilo González, que es especialista en este asunto, pero que en esta ocasión, aparte de especialista, que eso no se lo puede quitar, viene como concejal portavoz de drogodependencias del Partido Socialista Canario, PSOE, en el Ayuntamiento de La Laguna. Don Teófilo, bienvenido. Bien hallado, don Ricardo, y buenas tardes. Asimismo, contamos con la presencia de don Juan José Bonilla López. Don Juan José es alta terapéutica de Proyecto Hombre. Alta terapéutica de Proyecto Hombre significa, para aquellos de ustedes que se han quedado así, ¿qué es esto de alta terapéutica? Pues que con todas las prevenciones del caso, don Juan José ha seguido durante 2 años el programa de Proyecto Hombre, y después de ese tratamiento, después de ese curso, de esos cursos, después, bueno, pues efectivamente tiene el alta terapéutica, ¿no? Es decir, está de alguna manera recobrado. Yo no sé si el término es recobrado, no lo sé. Yo no sé si es justo ese término, pero en todo caso sí quiero significar el agradecimiento de Canal 8, de la dirección, de todos nosotros, porque él esté aquí hoy, porque no es fácil que quienes han pasado por lo decía antes, este infierno, den la cara, ¿no? Den la cara y nos den testimonio de cómo se puede, con todas las dificultades del mundo, se puede salir adelante. De manera que bienvenido, don Juan José. Gracias. Bien, en el transcurso del programa al que les invitamos a participar. Ahí tienen el correo electrónico a pie de pantalla en este momento, y les agradeceremos que nos envíen pues todos los correos que ustedes estimen oportunos, bueno, pues hablando sobre este aspecto, sobre estas cuestiones de las drogas. Decía que en el transcurso del programa vamos a contar con las declaraciones de don Benito Robaina Rodríguez, director general de atención a las drogodependencias del Gobierno de Canarias, y de don Miguel Ángel Dorta, médico del Centro de Salud Siglo XXI. La parte última, como siempre, contaremos con las opiniones de la ciudadanía de la calle. Bien, vamos a escuchar ese informe inicial, que como ustedes saben es tradicional, que sea el pórtico, de alguna manera, del debate que tendremos a continuación. En el tiempo y en el espacio, desde que se tiene conciencia y se poseen documentos de la cultura humana, sus actores, los hombres, siempre han mostrado una curiosidad, un deseo y una necesidad por alguna droga. Lo que espera el hombre de esta es satisfacerse de una u otra forma, pero cuyas consecuencias pueden ser fatales. La droga es una necesidad que se registra como una constante a lo largo de la historia de la humanidad, y cuyo fundamento está basado en la incapacidad que los seres humanos tenemos para aceptar la condición de la finitud inherente al fenómeno de la vida. La droga la han experimentado miles de personas
y se ha extendido muy rápidamente en la juventud universitaria y trabajadora, siendo el grupo más vulnerable el comprendido entre 16 y 22 años. Se ha podido comprobar que en este siglo y en el último decenio estamos viviendo el gran boom de las drogas, tanto así que de cada 100 jóvenes, 5 son, en algún momento, drogadictos. ¿Qué son las drogas? Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar una o más de las funciones de este. La dependencia, que es el estado psíquico y a veces físico causado por la acción recíproca entre un organismo vivo y una droga, se caracteriza por cambios en el comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible a tomar la droga en forma continuada o periódica. La tolerancia es un estado de adaptación que se caracteriza por una disminución de la respuesta a la misma dosis de droga o por el hecho de que para producir el mismo grado de efecto farmacodinámico es necesaria una dosis mayor. La tolerancia cruzada es un fenómeno en el que se toma una droga y aparece tolerancia no solo a esa droga, sino también a otra del mismo tipo o a veces de otro conexo. La prevención del consumo de drogas es tarea de todos, pero nosotros, los medios de comunicación, tenemos un papel indiscutible en ella. La televisión ha elaborado programas para apoyar las distintas campañas de prevención de drogas apoyadas por diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El aumento en el índice de consumo de drogas entre adolescentes es cada vez mayor y el problema parece cada día más difícil de resolverse, por lo que nuevos programas de prevención de drogas son importantes pretendiendo disminuir el consumo en adolescentes. Estas nuevas campañas emprendidas por la televisión tienen como objetivo principal el de promover la reflexión sobre la importancia de la tarea de prevenir la drogadicción, principalmente entre los jóvenes, que son el grupo de mayor riesgo para consumir drogas. Dado lo anterior, surge el interés de investigar sobre este problema, que se puede afrontar empleando métodos más eficaces para la prevención de la drogadicción en los adolescentes. Muchos son los factores que influyen en cuanto a la decisión de un adolescente sobre el ingerir o no una droga. Existe una gama tan impresionante de motivos o excusas que usan los adolescentes en edad escolar de nivel medio superior, que sería imposible determinar un solo tratamiento para evitar que este mal siga creciendo. Hasta aquí el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Bien, una de las afirmaciones que se hacían en este reportaje, en este informe inicial, era que el índice de consumo de drogas entre adolescentes, entre nuestros adolescentes, es cada vez mayor. ¿Eso es así? Hombre, yo creo que independientemente del incremento en el número de afectados por esta problemática, a mí me gustaría destacar fundamentalmente la disminución en la edad de iniciación al consumo. Yo creo que este es uno de los factores fundamentales para evaluar en la dimensión correcta el problema, ya no solo de una sustancia tóxica como es el alcohol, sino de las drogas de iniciación, como podría ser pues, los derivados del cannabis, ¿no? Que quizás se comportan como la sustancia, la puerta de entrada a ese fenómeno de escalada que es el problema de las drogas. Y desde luego, qué duda cabe que esto tiene una relación muy directa con situaciones de fracaso escolar y con situaciones de dificultad de incorporarse socialmente después de haber perdido una dinámica normalizada de trabajo. Creo que esa es una de las características, yo creo que más importantes, al menos en nuestra tierra. Estamos hablando de disminución de edad. ¿Podemos hablar de niños y niñas a partir de los 13 años, 13, 14? ¿O estoy exagerando? Sí, sobre los 14 años viene siendo la edad, o por lo menos ahora es donde empieza a aparecer, no es la mayoría, pero sí donde empiezan a aparecer un aumento del consumo. Yo quizás matizaría un aspecto que Guillermo comentaba, ¿no? Que quizás los patrones, ¿no?, de consumo en los adolescentes hasta ahora se había vinculado a, digamos, en muchos casos lo que es el consumo de drogas se ha vinculado pues con una marginalidad, y es que precisamente el consumo de adolescencia en este momento justamente es lo contrario, es decir, está vinculado a una clase media con, pues, no necesariamente con fracaso escolar, que después sí
va aparejado cuando el consumo aumenta, pero sí que quizás lo más importante y lo más significativo es que está asociado a la cultura del ocio y la diversión. Y es una manera más de socializar, una manera más de estar en el entorno, de ser reconocido dentro del entorno donde se mueven, ¿no? Ese es digamos, el inconveniente o la limitación a la hora de prevenir también. Edad, estamos con la edad y estamos con clase media, decía doña. Fundamentalmente, ¿está usted de acuerdo? Sí, yo creo que coincidimos porque esa es la realidad, ¿no? La fotografía de la realidad de los jóvenes cuando se inicia en el consumo de drogas es que todos refieren que comenzaron pues, ahora mismo entre los 2 y 13 años, ¿no? En el consumo, sobre todo de las drogas legales, y tabaco y alcohol y de los derivados del cannabis, ¿no? Los marihuana, porros, hachís, etc. Pero yo quería añadir también, aparte de esta característica que digamos que agrava la situación del consumo de drogas y de los drogodependientes, que es la disminución de la edad de inicio del consumo, también hay otro dato que es preocupante, ¿no? Es muy preocupante, que es que también disminuye la percepción de riesgo que se tiene con respecto al daño que ocasiona la sustancia que se ingiera, ¿no? Dicho así, dicho así, que no se le da importancia, que parece que, bueno, que no pasa nada. Bueno, antes había una conciencia más o menos acertada del daño que para su salud ocasionaba el consumo de la sustancia que se tomase, ¿no? Sea alcohol, sea tabaco, sea cualquier tipo de derivados del cannabis u otra sustancia. Esa percepción en el riesgo que tiene para la salud disminuye, y al disminuir, digamos, el coqueteo... ¿Aumenta el riesgo? Aumenta el riesgo, efectivamente. Es un factor de riesgo ahora mismo, la baja percepción que tiene el joven cuando se inicia de que eso no va a pasar nada, yo controlo y aquí no pasa nada, ¿no? Don Juan José, ¿y usted cómo se introdujo y cómo? Bueno, pues uno, lo acaba de decir aquí el compañero bien claro, ¿no? Uno piensa que no pasa nada. Uno siempre quiere ser como el fantástico cabecilla, copia, pues si no entras aquí eres como un poco rechazado. Yo pienso que es la ignorancia, ¿no? Es, en principio lo que te lleva ahí, y después el creerte que con eso pues vas a estar a la altura, vas a ser mejor. Evidentemente, cuando tomas conciencia de todo esto te equivocas, ¿no? O sea, sabes que estás equivocado. A mí lo que me preocupa en la juventud hoy es que, pues no sé cómo explicarlo para que se entienda claro, ¿no? O sea, que uno no tiene que ser como los demás son, o sea, quiero decir, y yo creo que ahí hay un factor muy importante, o sea, yo quiero ser como fulanito, entonces como fulanito hace esto, pues yo también lo hago, ¿no? No sé, si a lo mejor hubiera más información por ahí o fueran conscientes del riesgo que esto ocasiona, porque bueno, un simple porro no pasa nada, es mentira, por ahí se empieza. Ese es el inicio para llegar a un calvario, ¿no? Por ahí empezamos, yo empecé por ahí. Empezó por ahí y empezó también por eso de querer imitar a alguien. Claro, ser como, o sea, si lo hace fulanito y menganito, que uno un poco lo tenía como los fantásticos del barrio, ¿no? O sea, entonces yo tengo que ser como ellos, si no soy como ellos, pues ¿qué soy yo? No soy nadie, ¿no? Entonces copias aquel patrón de aquel señor que se subía por los árboles y que tú también lo hacías, pues en este caso el señor que se fumaba los porros, tú también lo fumabas. Yo empecé también muy joven, ¿no? ¿A qué edad empezó usted, más o menos? Yo con 12 años ya fumaba. Empecé a fumar hachís, hierba, que era que en mi época lo que más se estilaba, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que se estila? Hombre, yo creo que ahora... En las islas, en Tenerife, en Canarias, ¿qué es lo que más se estila? Yo creo que ha habido un cambio en los hábitos y en los patrones de consumo, y desde luego, aunque no hay que darle excesiva importancia, en las sustancias, ¿no? Yo desde luego estoy absolutamente de acuerdo con lo manifestado por los compañeros, pero creo que antes, digamos, las drogas estaban más dirigidas hacia lo que era la salud física, o dañaban la salud física, y había un mito enorme con respecto a la heroína en los años 80, ¿no?
Yo creo que se ha dado un proceso acelerado de cambio y en este momento estamos hablando de drogas que fundamentalmente van a afectar a la salud mental y por tanto van a afectar a los trastornos o van a producir trastornos de personalidad, de conducta, de comportamiento, y creo que esto va a hipotecar mucho más la salud, ¿no? Estamos hablando, y como bien decía el informe, de un fenómeno como la tolerancia, que hoy desde un punto de vista científico se le da una destacada importancia porque es la necesidad que tiene un sujeto de ir incrementando las dosis para conseguir los mismos efectos iniciales. Y esto hace que se establezca una adaptación metabólica celular entre una sustancia y un individuo que haga que, independientemente de tener que ir incrementando las dosis de una sustancia determinada, esté buscando nuevos efectos y nuevas sustancias. Hoy en día, desde mi punto de vista, creo que estamos en un consumo indiscriminado de alcohol importantísimo que realmente condiciona muy mucho lo que son las sustancias que van a venir, y desde luego creo que estamos en la obligación de poner de relevancia la importancia que están adquiriendo las drogas estimulantes del sistema nervioso central. Yo diría la cocaína, las drogas de síntesis, la metanfetamina, son las sustancias que en este momento yo creo que están generando más hipoteca de la salud de los jóvenes, ¿no? Sí, y socialmente todas las clases sociales, todos los estratos sociales, pregunto, cualquier nivel educativo, pregunto. Yo creo que cada vez más está más próximo en todos los niveles, es decir, antes estaba mucho más situado y más vinculado a una determinada clase social y a un determinado entorno. Ahora cada vez más es más amplio, es decir, abarca muchos estratos sociales y abarca diferentes formación, es decir, se ha ampliado, se ha ramificado. Y yo creo que esto es una realidad que también está vinculada con eso de la normalización, ¿no? Es decir, ahora mismo ya no solamente es una normalización del consumo en los propios consumidores, sino una normalización del consumo en el entorno social también, ¿no? Es decir, el consumo de alcohol está completamente normalizado y ya empieza a estar normalizado el consumo de hachís, y rozando un poquito el consumo de cocaína ya parece ser en determinados entornos en que pues el consumo de cocaína para determinadas situaciones y contextos es normal, ¿no? Es que fíjate, Marta, que el consumo de cannabis se despenalizó en el año 83. Por lo tanto, todas aquellas personas que tengan menos de 25 años han vivido la situación del cannabis como una droga institucional o como una droga absolutamente legalizada en el ámbito a lo mejor de muchas casas en donde sus propias familias han sido consumidores y han visto conductas muy cercanas a ese consumo. Por lo tanto, es difícil en este momento desligar a los derivados cannábicos de las drogas culturales, ¿no? Teófilo, y antes hablábamos, antes hablábamos de inicio, cada vez más jóvenes, 12 años, 13... Pero ¿hasta qué edades? Ya se ha dicho que socialmente en todos los estratos. ¿Y hasta qué edades? Porque nos da la impresión de que a los adultos este problema no les afecta. El consumo de drogas está extendido en todas las edades. Es decir, hablamos de la edad de inicio porque lógicamente 12, 13, 14 años es la edad que tiene una persona donde es más vulnerable a todo tipo de manipulaciones y de cantos de sirena de aquellas personas que les interesa captar clientela para que se inicie el consumo, ¿no? Es muy fácil y es muy habitual encontrar a personas adultas que les interesa que los chicos jóvenes en edad, estamos hablando de alumnos en educación secundaria, captar jóvenes donde, como decíamos antes, es decir, se les habla de las excelencias y de los efectos a corto plazo maravillosos que tiene el consumo de determinadas sustancias, para lograr captarlos, y una vez que se genere esa adicción y esa dependencia, pues ya, digamos, entrar en el circuito de la drogodependencia. Edad, digamos, una vez iniciado el consumo, pues bueno, normalmente cuando hay momentos en la vida, 20, 25, 30 años, que tocan fondo porque ya al consumo, al problema ya de sí, que es la dependencia y el problema de salud individual y social y familiar que ocasiona el consumo, pues se suman ya otro tipo de circunstancias que lo agravan, ¿no? La comisión de actos delictivos, el inicio del proceso judicial, en fin, todo en torno a esa enfermedad se va complicando, y muchas veces es la presión de la propia familia o simplemente que ellos llegan a un punto en que ya no lo aguantan más, que deciden ir a una de las unidades de atención a la drogodependencia que existen en la red a solicitar ayuda, pero no porque exista conciencia, sino simplemente porque el problema les acogota tanto que ya no hay más remedio, ¿no? Nos desborda. Ahora iremos con la red en cuanto reanudemos el programa, que va a ser dentro de muy poco.
Estamos en Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado a las drogas. Nos acompañan en el estudio, son los que protagonizan el debate, don Teófilo González González, concejal portavoz de drogodependencias del Partido Socialista Canario PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna. También don Juan José Bonilla López, alta terapéutica de Proyecto Hombre. Nos acompaña igualmente don Guillermo Igú Suárez, médico de la Clínica Tara, concejal opositor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y es director general de atención a las drogodependencias. Y doña Marta Álvarez Rojas, coordinadora de Proyecto Hombre en Tenerife. Vamos ahora a escuchar, en esta segunda parte del debate, a escuchar las declaraciones de don Benito Robaina Rodríguez, director general de atención a las drogodependencias del Gobierno de Canarias, y de don Miguel Ángel Dorta, que es médico del Centro de Salud Siglo XXI. Nos encontramos ante ese diagnóstico realizado por el Plan Nacional sobre Drogas, donde asistimos a una muy baja percepción del riesgo por parte de los jóvenes y en general por parte de la sociedad, ¿no? Y un consumo de jóvenes asociados, como digo, al mundo de lo lúdico, de lo recreativo, ¿no? Como decía, noche y sobre todo fin de semana. Nos preocupa el que los datos apunten a que existe una tendencia a la disminución en la edad de inicio del consumo de sustancias, ¿no? Sobre todo sustancias vinculadas al mundo del ocio, al mundo recreativo, y sustancias cuya disponibilidad, dicha por los propios jóvenes y por el mundo adulto, según las encuestas realizadas, pues tienen una importante o fácil disponibilidad y por tanto accesibilidad a ellas, ¿no? Como hemos nombrado, el cannabis y la cocaína, que son también las que más demandas de tratamiento están produciendo pues, en los últimos años, o por lo menos se asiste a un incremento de demanda de tratamiento. Yo creo que las medidas están definidas en el plan que alumbra las acciones del gobierno, ¿no? Que es el Plan Canario sobre Drogas y su ley, ¿no? Es un plan que no se sustrae de las directrices y las acciones del Plan Nacional sobre Drogas, que a su vez se fundamentan en los estudios de investigación que nos dicen cómo está el panorama, cómo está la realidad en cada momento. Hay como dos grandes bloques de intervención a nivel del gobierno. Por un lado es la disminución de la oferta. Decíamos antes que la percepción social de los jóvenes y de los no tan jóvenes, de la población adulta, es que hay una fácil accesibilidad de los jóvenes a la sustancia y también, por tanto, hay una disponibilidad de la misma que hay que disminuir. Somos frontera, pero realmente si Canarias geográficamente es algo de frontera porque nos rodea el mar, ¿no? A todos los continentes, para bien y para mal. Entiendo que nuestra cercanía al continente africano no vincula al consumo de drogas, ¿no? Es decir, nos vincula otras cuestiones, otro tipo de relaciones, incluso comerciales, pero no nos vincula. Yo creo que el problema, más que acabarse, se controlará en la medida en que todos nos comprometamos, ¿no? En clave preventiva, en clave educativa. Digo controlará y no acabar, porque a lo mejor acabar es un término que nos puede generar falsas expectativas. Estamos ante un proceso dinámico de trabajo social que implica al desarrollo social y comunitario de la humanidad, y desde siempre, aunque de distintas formas, el ser humano ha estado vinculado al mundo de la química. Yo considero tajantemente que no, y vuelvo a decir el riesgo de los binomios, ¿no? Inmigración igual droga, jóvenes igual droga, lo cual significa demonizar a un grupo, a un sector de la población. Ya decía que por suerte la mayoría de los jóvenes saben lo que quieren y están en otras actividades que dan alternativas. Igual ocurre con la inmigración. Las drogas
están vinculadas a estructuras mafiosas, a organizaciones que evidentemente trafican con una serie de sustancias que tienen cabida en el cerebro del ser humano y por tanto en términos lucrativos es rentable en un mercado organizado. ¿Qué daños producen las drogas al organismo? Yo te puedo preguntar, ¿las legales o las ilegales? Porque una droga legal como el alcohol, que es una droga de fácil accesibilidad, y siendo de fácil accesibilidad, siendo barata, pudiéndola conseguir en cualquier sitio, es quizá una de las drogas más dañinas que hay, mientras que otras drogas que son ilegales no son tan dañinas, pero el hecho de que sean ilegales pues conlleva toda una serie de problemáticas para acceder a ella, ¿no? Y lo que ha pasado con la heroína, que bueno, pues afortunadamente se ha estabilizado bastante el consumo de heroína, ¿no? Pero que siendo una droga, atención, no estoy diciendo que no sea mala, pero es mucho menos nefasta que el alcohol. Yo creo que ya aquel mito de las drogas asociadas a la delincuencia y a los submundos y a los bajos fondos, eso ha desaparecido, ¿no? Es decir, ahora mismo tú encuentras encuentras consumidores de drogas en todos los estratos sociales, en todos los niveles, en diferentes niveles educativos, etcétera. Lo que está claro es que hay toda una serie de factores protectores, ¿no? Que sería lo único que podemos asociar una menor incidencia a una menor incidencia de la droga, pero realmente yo creo que el resumen típico y tópico es aquel de estar con la gente equivocada, en el sitio equivocado, en el momento menos oportuno, ¿no? Hay veces que tú tienes que llegar a aconsejar a la persona de minimizar daño, de decir, oye, vamos a intentar, hemos intentado por un lado sacar a la persona o intentar echarle una mano para salir, pero si la persona no quiere salir o no tiene la capacidad o el potencial para salir, la segunda opción B es intentar minimizar los daños tanto en esa persona como en su entorno, ¿no? Y hay muchas veces que tienes que aconsejar a la familia que se desentienda un poco, ¿no? Que tampoco puedes hacer un familiar se ha metido en ese mundo y va disparado hacia el desastre, tú no te puedes meter con él también hacia el desastre porque son dos vidas que se van a perder en vez de una. Y nunca se deja de ser drogadicto, pero sí es posible dejar de consumir, me refiero. La droga es un problema crónico. Una vez que tú haces dependencia a cualquier tipo de sustancia, eso es para siempre. Lo que pasa es que mientras no la vuelvas a tocar, pues tú mantienes una vida controlada, me refiero. Una persona, un fumador, por ejemplo, por poner un caso muy sencillo de entender, un fumador será fumador el resto de su vida, aunque haya dejado de fumar hace 30 años. ¿Por qué? Porque si comparas a dos personas, un fumador y un no fumador y un exfumador, y los sometes a los dos a la misma presión, el no fumador, una presión que genere estrés, el no fumador no va a pensar en fumar, va a pensar pues en salir a correr, en tomarse una pastilla, en chillar, en pelearse, en llorar, y el fumador va a pensar en fumar. El porcentaje de gente que no consume ningún tipo de drogas efectivamente es muy bajo, porque quien no consume tabaco pues a lo mejor consume tranquilizante, y el que no consume tranquilizante pues a lo mejor consume la vida de otra persona porque depende de ella, porque es un codependiente. Es un problema clínico y es un problema psicológico. Me refiero, yo creo que básicamente es un problema social, básicamente es un problema generado por un sistema donde quien creo que está potenciando el problema de las drogas en el mundo actualmente son, con perdón, el capitalismo exacerbado que hay, el consumismo, lógicamente, a través de los medios de comunicación. Entonces es un problema del sistema. Y cuando te hablo de las drogas, te estoy hablando incluso de la anorexia, te estoy hablando tal, yo no me estoy refiriendo, ustedes pueden hablar simplemente de las drogas, pero yo cuando me refiero a esta problemática me refiero a conductas compulsivas, a conductas compensatorias compulsivas o conductas erróneas, como las quieras llamar. Bien, han sido las declaraciones de don Miguel Ángel Dorta, médico del Centro de Salud Siglo XXI, y también de don Benito Robaina Rodríguez, director general de atención a las drogodependencias del Gobierno de Canarias. Bien, nos habíamos quedado en las edades, en que no siempre el inicio en la drogadicción tiene lugar en la juventud, también puede ocurrir a otras edades. Me parece que nos habíamos quedado en ese aspecto, ¿no?
Sí, la verdad yo comentaba que efectivamente hay una disminución en la edad de iniciación importante, pero que en los últimos 4 o 5 años, al menos en consulta, a mí me ha llamado muchísimo la atención edades de iniciación de 40, 50 años, después de fracasos matrimoniales, después de procesos depresivos, después de situaciones negativas a niveles empresariales o de relaciones interpersonales defectuosas. Bueno, pues este auge que estamos teniendo de la sustancia cocaína ha hecho que muchas personas contacten de una manera compulsiva con esta sustancia y que adquieran un mecanismo de dependencia de una manera muy rápida, ¿no? Y desde luego esto hace 15 o 20 años era verdaderamente raro, habían historias clínicas o historias tóxicas muy caracterizadas ya y muy tipo, y sin embargo en este momento pues hay situaciones que demandan asistencia en estas consideraciones que antes desde luego no existían, ¿no? Bien, nos hemos quedado a las puertas del sistema de atención, ¿no? Casi. Y yo quería plantear a don Juan José Bonilla cuándo, cómo se reacciona para dar ese paso de acercarse a pedir ayuda. Bueno, ¿Y por qué? Sí, yo creo que ese es el momento más difícil, ¿eh? Porque tú nunca crees que te pasa nada. O sea, tú siempre lo controlas, tú siempre vas a salir de esto. Bueno, mi experiencia personal es que yo fui consumidor de drogas, digamos, casi toda mi vida. O sea, desde bien pequeño me inicié. ¿Qué pasa con la droga? Que cuando la pruebas, pues claro, te sientes bien, ¿eh? Entonces, ¿cómo no? Si esto me hace sentirme así, pues esto es bueno, y sigue. Ya llegas al punto, eso es cuando empiezas a consumir, después te haces dependiente, y después ya te creas una adicción que te metes en el infierno. Aún así no te das cuenta de lo que te está sucediendo, ¿no? O sea, solo ya cuando tocas fondo, se puede tocar fondo de muchas maneras, pero cuando tocas fondo, que ya tú te sientes que no eres nada, que no sirves para nada, y miras a tu alrededor y dices, pero Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Mi caso particular, pues yo solo tomé la decisión de pedir ayuda, ¿eh? Yo ya me vi tan mal que decidí, pues, bueno, afortunadamente tengo aquí a mi lado a Guillermo, que fue la primera persona a la que yo acudí, a él. Pero aún así tampoco lo creía mucho. O sea, yo pedías ayuda, pero seguías con aquello que tú lo controlas. O sea, ¿cómo va a ser posible? Hasta que te das cuenta que no, ¿no? Te das cuenta que no, vas al centro de desintoxicación del hospital, estás 7 días, sales de allí pensando que ya estás curado y vuelves a lo mismo. O sea, eso te atrapa de tal manera que ya vives para ello. O sea, yo quiero matizar una cosa con esto. O sea, no solo se tiene que relacionar las drogas con salir de fiesta. En mi caso yo no salía a ningún lado. Yo trabajaba, consumía y me encerraba en mi casa porque ya llega un momento en el que ya no disfrutas. Paranoia, o sea, uno ya piensa que te persiguen, pero aún así sigues consumiendo. Yo no lo vuelvo a hacer más y sigues consumiendo, ¿no? Don Juan José, y dice usted que trabajando también, o sea, lo compatibiliza con el trabajo. Sí, sí, hay muchísima gente que no sale para ningún lado y son consumidores, pero adictos, no consumidores, adictos a la cocaína, que era mi caso, ¿no? Me hice adicto a la cocaína y yo la consumía trabajando. ¿Normalmente? ¿Trabajaba normalmente? ¿O había problemas a veces? No, en absoluto. Yo la consumía para trabajar, o sea, equivocado estaba. Pensaba que con aquello, pues era ¿Iba a mejor. producir más? Sí, entonces, nada. ¿Iba a ser más inteligente? Eso es lo que uno piensa. La realidad es otra distinta, ¿no? Afortunadamente, mi siguiente paso en la ayuda fue acercarme a Proyecto Hombre. No muy convencido, ¿no? No muy convencido porque cuando uno está metido en esa historia, ¿quién le va a ayudar a uno si uno se la sabe toda? Uno está equivocado, uno no es persona, lo digo porque así lo siento, ¿no? Uno se cree que en posesión de la verdad te hace... O sea, si una cosa tiene la droga es que lo hace uno un especialista en mentir, pero se miente a uno mismo, o sea, y uno se lo cree. Bueno, afortunadamente yo di con este programa, con Proyecto Hombre, del cual desde aquí quiero agradecer a todos los que allí trabajan porque la labor que hacen no es paga, ¿no? Primero porque uno quiere, o sea, porque uno tiene que querer el salir de ese mundo, ¿no? Pero sí quiero decir que cuando se sale de él, uno empieza a vivir.
Uno se da cuenta realmente de que la vida tiene... Y siempre con inseguridad todavía hoy. Sí, y voy a decir no, más. No con la certeza de que ya está salvado, de que ya está recuperado, de que ya está rescatado y de que ya no tiene nada que temer. No, yo ahora mismo sigo con miedo, o sea, quiero decir, yo no sé lo que va a pasar mañana ni pasado. El mundo está ahí, la calle cada vez está, pues bueno, es más normal. Antes años atrás se escondía uno para hacer esto, ya ni te escondes, o sea, ya es como que está bien visto casi, digamos, entre comillas, ¿no? Pero la realidad es otra, o sea, hay muchísima gente con problemas que ni siquiera ellos mismos lo saben, que era mi caso, ¿no? Y que no se atreven a pedir ayuda. Yo sí desde aquí digo que hay mucha gente dispuesta a ayudarnos. Mucha gente dispuesta a ayudar. Llegamos a la red de atención con este testimonio que nos está dando Juan José Bonilla. Por cierto, y todo eso es infierno acompañado de problemas económicos, claro. Hombre, vamos a ver, mientras tienes dinero, eres el rey, quiero decir, tú te vas soltando. Pero claro, eso se va acabando. Pues yo, Guillermo lo sabe, que le decía yo, mi consumo diario, vamos a ver qué bolsillo soporta esto, el mínimo eran 3 gramos, de 3 a 5, diario, todos los días, le hablo de lunes a lunes, diario. Claro, pues tú vas ganando, vas a soltar, pero llega un momento en el que te entrampas, pides, te haces un experto, pides crédito, convences al del banco, porque esto lo que hace es convertirlo a uno en una persona inteligente para mentir. Porque si yo hubiera aprovechado la inteligencia que aproveché para mentir en otras cosas, hoy sería... Bien, la red. En la red tenemos unas administraciones públicas, tenemos unas entidades privadas, tenemos unos profesionales, digamos, muy comprometidos y a veces muy solos, y poco reconocidos. ¿Qué tenemos en la red? ¿Y qué tenemos en la red en Tenerife, en Canarias? ¿Qué tipo de red de atención, con qué tipo de red de atención contamos verdaderamente? Don Teófilo. Bueno, yo creo que cuando empezamos a hablar de la red hay que referirnos necesariamente al instrumento que tenemos en Canarias, que es el que marca la directriz de todo lo que hay que hacer en materia de drogodependencias en nuestra comunidad autónoma, que es el segundo Plan Canario sobre Drogas, un plan que viene derivado de la Ley Canaria sobre Drogas del año 1998 y un plan que está ahora mismo en vigor, el periodo 2003-2008. En ese plan se establece que la atención al drogodependiente tiene que estar normalizada. Y normalizada es que la respuesta de la red de atención primaria a través del Servicio Canario de Salud debe ser la respuesta adecuada y el objetivo a lograr. Eso es lo que dice el plan. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que distamos mucho de ese objetivo. Actualmente la red en Canarias es una red muy heterogénea, donde encontramos islas como Lanzarote, donde ha habido una implicación de la administración pública, en concreto el Cabildo Insular de Lanzarote, muy fuerte desde el principio. Prácticamente todo lo que es el circuito terapéutico en Lanzarote lo gestiona el Cabildo Insular, es decir, lo que es la unidad de atención a las drogodependencias, la unidad hospitalaria, el centro de día y la comunidad terapéutica. Nos encontramos otro cabildo, como otra isla, como es el Cabildo de La Palma, que ahora empieza, digamos, a asumir esa responsabilidad. Y nos encontramos con islas como Tenerife, donde prácticamente todo lo que es la gestión está en manos de organizaciones no gubernamentales, como es el caso de San Miguel, que es pionera y es la decana de lo que es la respuesta asistencial, ANTAD, que es la otra asociación que ocupa, digamos, la parte del norte y parte del sur, y luego está el Proyecto Hombre, cuyo representante tenemos aquí de compañera, que también tiene centros en Gran Canaria, y luego ya en Gran Canaria es donde más implicación hay de la administración local, ayuntamientos, y también existen organizaciones no gubernamentales. Lógicamente estas organizaciones vienen supliendo y cubriendo una obligación, y hay que decirlo con claridad, de la administración pública. Desde el Partido Socialista siempre hemos solicitado y hemos pedido en la ponencia con la Ley Canaria sobre Drogas en el año 98
y el propio debate del Plan Canario sobre drogas, una mayor implicación de la administración pública, una mayor, como decía el director general Benito Robaina, un mayor compromiso social, empezando por la propia administración y la red de atención primaria. Y eso es un objetivo a lograr, pero hoy por hoy la red es tan heterogénea, tan diversa en cada isla, que yo creo que una ordenación con una mayor implicación de la red de atención primaria, con una convivencia y una complementariedad con la red específica, que han cubierto un papel y es necesaria, pero complementaria a la red de atención primaria, ¿no? Esa es la posición nuestra. Hay unos profesionales excelentes que llevan muchísimos años trabajando, muy cualificados y con gran experiencia, muchos de ellos lo hemos visto, el propio director general, Benito Robaina, el propio Miguel Dorta, el propio compañero Guillermo y Marta, son compañeros que llevamos trabajando mucho tiempo en la red, pero a mi juicio, y lo insisto desde el punto de vista político, echamos de menos una mayor implicación de la administración pública y en concreto de la red de atención primaria. Doña Marta. Bien, yo con respecto a lo que comentaba Teófilo, sí que quisiera reseñar que digamos que dentro de lo que es el segundo plan canario sobre drogas, concretamente Tenerife, yo sí veo que está, en pañales todavía, es decir, de lo que está proyectado en ese plan a lo que realmente se está ejecutando, y ya estamos en el 2006 y nos quedarían 2 años para llegar a cumplir esos objetivos, o por lo menos parte de esos objetivos, y estamos con muchas limitaciones con respecto a los objetivos expuestos ahí en el plan en el que se ha acordado. Sin ir más lejos está pues las limitaciones con respecto a la atención en el sur de la isla, aquí en Tenerife concretamente, ¿no? Es decir, tenemos una zona norte bastante nutrida en cuanto a servicios, tenemos la zona sur con una problemática importante de drogas y con poco servicio de atención. Entonces, digamos que una de las premisas fundamentales de accesibilidad a los drogodependientes, a los recursos existentes para la zona sur, a día de hoy es todavía un aspecto muy limitado, por lograr uno de los aspectos mencionados en el plan. Es decir, hay otros muchos aspectos que están muy limitados. Bien, continuaremos en muy poco tiempo el debate y intervendrán, ha pedido la palabra tanto don Guillermo como don Juan José y también don Teófilo. Saben ustedes, estamos en Canal 8, este canal pluralista, tinerfeño, para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado a las drogas. Nos acompañan en el estudio, están debatiendo sobre este tema, don Guillermo Igú Suárez, médico de la Clínica Tara, concejal opositor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y es director general de atención a las drogodependencias. También nos acompaña doña Marta Álvarez Rojas, coordinadora de Proyecto Hombre Tenerife. Don Juan José Bonilla López, alta terapéutica de Proyecto Hombre, y don Teófilo González González, concejal portavoz de drogodependencias del Partido Socialista Canario PSOE en el Ayuntamiento de La Laguna. En el transcurso del programa también han intervenido con sus puntos de vista, con sus criterios sobre las drogas, don Benito Robaina Rodríguez, actual director general de atención a las drogodependencias del Gobierno de Canarias, y don Miguel Ángel Dorta, médico del Centro de Salud Siglo XXI. Vamos a escuchar ahora a la ciudadanía, a la calle, a las personas que pasan por ahí y que se acercan, nuestros compañeros con las cámaras, se acercan con los micrófonos y les inquieren, les preguntan, en esta ocasión, si piensan que el consumo de drogas está muy extendido entre los jóvenes. Vamos a escuchar las respuestas. Sí, esta extendida es un problema muy grave. Después de la inmigración y algún problema más, ese es muy importante. Por lo que dicen, creo que hay un poquito. Bueno, eso por supuesto que sí. Sí, claro, pero demasiado además. La verdad es que esto me muevo un poco en ese campo, pero yo creo que sí. No sé, para mí sí bastante. Yo creo que sí. Muchísimo, demasiado, excesivamente, extremadamente.
Bien, han sido opiniones breves, muy escuetas, pero que nos dan algún sentido de lo que se piensa entre la calle. Y va a tener la palabra don Guillermo. Adelante, don Guillermo. Bueno, pues haciendo una evaluación de la red, yo creo que hay que ser muy poco optimista, ¿no? Y lo digo en base a datos objetivos que si se me permite voy a realizar. Yo creo que tenemos un plan canario sobre drogas que coincido absolutamente con Marta, es un libro muy bonito y muy de contenidos perfectamente desarrollados, pero que no se cumple en ningún momento, ninguno de sus objetivos. Teófilo daba en el clavo, en el sentido de que el primer objetivo que tiene el plan canario es la normalización, y la normalización no existe, y de hecho en la isla de Tenerife no hay ningún centro de salud que tenga una implicación directa en la atención al problema de las drogodependencias. Tenemos una ley canaria sobre drogas que no se cumple, porque no interesa, lo digo así de claro. ¿Cómo que no interesa? ¿A quién no le interesa? La ley canaria sobre drogas, como tuve la fortuna de estar en la Dirección General, en el momento que se tramitó la ley, impide a las administraciones locales, por ejemplo, realizar eventos sponsorizados por drogas, y sin embargo las administraciones siguen sponsorizando eventos relacionados con drogas y incumplen nuestra propia ley canaria, la propia administración canaria. Pero si vamos al aspecto económico, yo quisiera dar el dato de que en este momento el presupuesto de la Dirección General de Drogodependencias para toda Canarias son 1.200 millones de las antiguas pesetas, que es más o menos lo mismo en gasto real que se gasta el tranvía en hacer la publicidad en los medios de comunicación, y que es absolutamente insuficiente para poder dar respuesta al amplio número de recursos y de profesionales perfectamente cualificados, porque hay que recordar que la Universidad de La Laguna dio la titulación de máster y de expertos en torno a 400 personas, tanto de la provincia de Las Palmas como de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y desde luego yo creo que no se puede estar satisfecho con estos macronúmeros. Si después atendemos a que en este momento hay 15.000 demandas de tratamiento por año en la comunidad autónoma, y si nos centramos en Tenerife decimos que existen 6 camas hospitalarias para atender una demanda de 15.000. 6 camas únicamente. 6 camas hospitalarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿de acuerdo? Y 12 camas hospitalarias en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. 6 en el Hospital Negrín y 6 en el Hospital Insular de Lanzarote. Bueno, si entendemos de que en la provincia de Tenerife, en las 4 islas, solamente disponemos de 6 camas, que la lista de espera para acceder a una unidad de desintoxicación está en el entorno de los 2 meses después de hacer la demanda el paciente. Si después pasamos a que en este momento existen simplemente 45 plazas de comunidades terapéuticas, teniendo en cuenta que es la última fase de un proceso terapéutico, en donde una vez desintoxicado y en vías de deshabituación un paciente, un afectado, pues tiene que acudir para incluirse en un programa terapéutico, y si de esas 45 restamos las que dispone Proyecto Hombre, que es un programa cerrado, quiero decir que es un programa que tiene su acogida y tiene todas las fases de tratamiento, pues vemos perfectamente a las claras de que es absolutamente deficiente. Pero es que además de eso, yo creo que el reto que tenemos de futuro es adecuar los recursos asistenciales a la verdadera problemática. Los recursos de drogas que existen, y me centro en la provincia de Tenerife, se estructuraron en base al fenómeno de la heroína, y se configuraron y se pusieron programas de actuación que iban muy decididamente a actuar en una problemática que nos generó mucho desconcierto, que generó mucha hipersensibilidad social por el binomio delincuencia-consumo de opiáceos. Pero es que esos mismos recursos son los que están poniéndose a disposición ahora de una población fundamentalmente de dependencia a cocaína, que son drogas estimulantes, que no tienen nada que ver con la problemática anterior. Nos estamos encontrando con que Canarias en este momento es la única comunidad del Estado que tiene crack en la calle. Crack es un derivado de la cocaína, muy desestructurante, y es la droga más adictiva de las conocidas en este momento, que hay una epidemia declarada en determinados estados americanos. Y desde luego en ningún lugar del Estado español hay crack en la calle. Aquí se vende crack y a un muy bajo precio. Y desde luego yo creo que hace falta una transición muy importante de los recursos asistenciales. Pero la verdad, a mí como médico me gustaría estar muy satisfecho con que el nivel asistencial mejorara. Pero si queremos ser realmente objetivos y si queremos ser rigurosos en este tema, yo creo que el gran esfuerzo que queda pendiente es la prevención. Y hasta que el Gobierno de Canarias nos tome muy en serio la inclusión de los programas de educación para la salud en el ámbito de la escuela,
de la escuela pública canaria, yo creo que estamos ante un déficit muy importante, porque no es intentar curar a los toxicómanos que ingresen en el mundo de la droga, es intentar que se disminuya la demanda por parte de los jóvenes de este tipo de productos, pues mediante el desarrollo de programas de desarrollo comunitario, mediante la ocupación del ocio y el tiempo libre de los jóvenes, mediante las actitudes saludables que tienen que encauzar los chicos en la edad escolar. Por lo tanto, yo creo que es una visión que desde la responsabilidad, cualquiera de los profesionales que estamos aquí, yo creo que podemos coincidir en rasgos generales con lo que yo estoy manifestando, y desde luego yo creo que sería bueno que los textos legales y el Plan Canario sobre Drogas se pusieran en funcionamiento de una manera real, de una manera práctica, de una manera que primero integrara los recursos en la red pública canaria y después que pudiera consolidar determinadas circunstancias. Yo, si me permites, perdona que me he extendido, pero me parece un tema de tal importancia que te voy a decir, Ricardo. Vamos a ver, cuando una persona acude a cualquiera de los recursos que aquí están contemplados y pide atención, simplemente la analítica general que se realiza para poder saber el estado de salud que tiene va a estar diferida un mes. Un mes después de que un paciente cualquiera solicite saber si tiene un problema de hepatitis C, si tiene un problema de tuberculosis, si tiene una anemia, si tiene cualquier tipo de patología orgánica, vamos a obtener los resultados. Y siempre que el médico de atención primaria quiera colaborar, que en su amplia mayoría hay que reconocer que son muy colaboradores, pues vamos a tener un diagnóstico muy deficitario en donde creo que los profesionales que están trabajando en lo público pues no tienen los recursos suficientes como para dar una respuesta absolutamente correcta a las demandas que se están produciendo. Se está diciendo que para hacer una analítica, los resultados de esa analítica, cuando lleguen a manos del profesional de la salud, de la medicina, puede ocurrir que esos resultados ya no tengan nada que ver con el estado de salud del paciente. Es que ocurre. Es que ocurre perfectamente, y los que las personas en Proyecto Hombre lo tienen que haber comprobado. Por ejemplo, ¿qué utilidad tiene un mantú hecho 2 meses antes del ingreso en un centro terapéutico, en una comunidad terapéutica? ¿Qué realidad puede ser lo que se vivenció en el mes de marzo de una historia tóxica de un sujeto con la realidad que puede tener en el mes de junio una vez que ingresa? Antes te daba el tiempo de espera en las unidades de desintoxicación hospitalaria, pero si estamos hablando de ingreso en una comunidad terapéutica, estamos hablando de 3 meses para poder ingresar. No sé en Proyecto Hombre, sino hablo en las comunidades terapéuticas de los recursos públicos, sí, sin ser Proyecto Hombre. Sí, hay un claro déficit de recursos, sobre todo de recursos cerrados, como es el caso de comunidad terapéutica. Efectivamente, en Tenerife solamente existe una comunidad terapéutica pública que está en Granadilla y la que tiene el Proyecto Hombre, y hay una lista de espera que evidencia que hace falta incrementar más esos recursos, ¿no? Yo creo que lo que estamos comentando aquí en relación a toda esta radiografía que estamos haciendo, que se ajusta estrictamente a la realidad, denota lo que comentaba hace un momento. Es decir, hay una falta de implicación de la red de atención primaria. Yo creo que desde los dispositivos de los centros de salud se tendría que dar esa respuesta, tanto en analíticas como de primera atención al drogodependiente, porque no debemos olvidarnos que el drogodependiente, a veces por obvio lo olvidamos, es un enfermo y como tal debería ser atendido en el centro de salud de referencia con el protocolo que esté establecido y en su momento la intervención del centro especializado, ¿no? Hay que recordar que el Plan Canario contempla 78 actuaciones, que como decía Guillermo antes, es un documento en el cual yo creo que todos coincidimos en que es un buen documento de trabajo. Pero claro, el problema es que los documentos, si no se llevan a la práctica, es papel mojado. De esas 78 actuaciones, el Plan Canario tiene lo bueno que están temporalizadas año tras año. Es decir, están las actuaciones en prevención, en asistencia, en integración social para el 2003, para el 2004, 2005. Bueno, si hacemos una evaluación de 2006, en el Ecuador del 2006, los niveles de ejecución de esas actuaciones previstas, de esas 78, la verdad que la evaluación tiene como resultado un claro suspenso. Y esto es un tema que no podemos permitirlo, porque el Plan Canario es el instrumento más válido que tiene para ejercer todas las actuaciones, insisto, en algo fundamental como es la reducción de la demanda, es decir, la prevención, tanto en el ámbito educativo, el ámbito familiar, como en el ámbito comunitario. En La Laguna, sin ir más lejos, un claro factor de riesgo en el inicio del consumo, como es el absentismo escolar. Aquí tenemos 3.841 alumnos entre 6 y 16 años que son absentistas, 3.841 chicos.
Es decir, que faltan más de un 15% a clase al mes. Eso es un claro factor de riesgo porque un chico de primaria de 6 a 12 años que no va a clase, ¿dónde está? De esos 3.841, el 48% son de educación primaria. A mí me preocupa muchísimo, ya hablo como concejal del Ayuntamiento de La Laguna y portavoz del área de bienestar social, que haya el 48% del total de ascentistas escolares, datos oficiales de los servicios sociales municipales, que estén en la calle. ¿Dónde está esa familia? Porque estamos hablando de chicos de 6, 7, 8, 9, 10 años. Si a eso le sumamos la edad de inicio del consumo y a eso le sumamos los menores declarados en riesgo, tenemos ahí un perfecto caldo de cultivo para el inicio del consumo de drogas. Todo eso lo contempla el Plan Canario sobre Drogas, en estrategias para trabajar en la prevención. Claro, si esa reducción de la demanda, que es la prevención, no se aplica con valentía política y con coherencia, antes Guillermo hablaba del presupuesto. En el 2006 el presupuesto de la Dirección General de Drogas ha tenido un ligero incremento con respecto a años anteriores, pero el problema es la gestión económica que de esos dineros se haga, ¿no? Hablábamos de que en Tenerife la red básicamente es red de organizaciones no gubernamentales. Esa red está muy mal financiada económicamente. Las subvenciones, no hay un concierto económico, las subvenciones son graciables. Son subvenciones que la red las recibe, por cierto, la han recibido en estos días, a mitad de año, y no saben si el próximo año va a haber subvención. Estamos hablando, por ejemplo, un proyecto, hombre, ¿qué tipo de subvenciones reciben ustedes de dinero público? ¿De la lata del gofio? Pública. A ver, nosotros recibimos subvenciones. Las subvenciones que recibimos están más o menos se mantienen en el rango, o se han mantenido en el rango. La cuestión es que después, a la hora de llevar a la práctica otros proyectos que nosotros queremos desarrollar, como es la prevención, incidir ahí, nos vemos con muchas limitaciones. Y tenemos que estar tirando de un lado de otro y viendo cómo podemos llevar a cabo ese proyecto que estamos intentando desarrollar y que creemos que es realmente lo importante para poder evitar que personas tan jóvenes como hablábamos antes con 14 años puedan acceder tan fácilmente al consumo. Entonces, bueno, pues ese es el problema, ¿no? Es decir, porque las subvenciones vienen, pues las subvenciones que recibimos pues desde la Dirección General, pero también están otras subvenciones que nosotros como fundación también intentamos buscar en los diferentes ayuntamientos y efectivamente. Hay un dato que es importante, es decir, Canarias, datos oficiales del propio Observatorio Europeo sobre Drogas, Canarias está a la cabeza de España en el consumo de cannabis y cocaína. En el área metropolitana, la cocaína se ha disparado de un 15% del 2004 a un 32,4% en el 2005. España, junto con Reino Unido y Estados Unidos, es el tercer país donde más cocaína se consume del mundo. Es decir, el problema es grave. Y el problema y lo difícil es que una vez que una persona empieza a consumir, salir es complicado, como ha dicho aquí el compañero. Por lo tanto, todos los esfuerzos que se hagan en prevención, en edades cuanto más tempranas mejor, son pocos, ¿no? Bien. Prevención que justamente, creo recordar, corrígeme, era uno de los ejes diamantinos del Plan Canario sobre Drogas, ¿no? Gran énfasis en la prevención, ¿no? Que es justamente en lo que no se ha hecho nada, o muy poco. Bien, se nos ha ido el tiempo, ya solo queda para unas últimas intervenciones, que yo les agradeceré que vuelquen en ella pues todo lo que tengan en el tintero y que no se dejen nada fuera sobre este tema de la droga. Vamos a empezar por don Juan José Bonilla. Don Juan José Bonilla nos comentaba antes de entrar en el programa que aunque sea complicado, con toda la batalla que sea, pero él sí quiere transmitir y queríamos que aprovechase ahora para, con todo lo que, aunque siga siendo drogadicto siempre, usted sí quiere insistir en que sí que es posible liberarse del infierno. Sí, sí. Vamos a ver, yo voy a ser breve, pero no me puedo quedar sin decir esto. O sea, a mí me parece preocupante los datos que ha dado Guillermo, lo que ha dado Marta, lo que ha dado el otro compañero, se me ha olvidado tu nombre. Teófilo. ¿Cómo es posible que se dé
más cantidad de dinero para la publicidad de un tranvía que para el problema tan gordo que tenemos con las drogas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Esto ya, mirado desde ahí, hay gente, profesionales que se vuelcan en ayudar. Entonces, démosle las herramientas. Eso, vamos por ahí, porque hablabas de lo de las esperas en los hospitales, yo lo viví en mis propias carnes, después sales de 7 días de desintoxicarte y no tienes dónde ir. Entonces vuelves a las mismas. Sí se puede salir, sí, si uno quiere. O sea, yo respeto, vamos, es tan respetable el que sale como el que quiere seguir con ese, porque bueno, es su vida, así es. Pero el que quiere, que hay mucha gente, y no olvidemos que sí hay menores, la edad de inicio, pero y los mayores, que somos muchos, y somos el ejemplo a seguir a la juventud. O sea, la juventud se fija en los que tiene por arriba. O sea, si yo con 40 años soy un drogadicto, los que vienen detrás mío querrán ser como yo, y esto va a seguir sucediendo siempre. Entonces yo desde aquí lo que sí digo es que cuando uno pone el empeño de querer salir de ese infierno, porque es la expresión más clara que tengo para la droga, ¿no? Es un infierno, es un sin vivir. La vida tiene otros alicientes. Y yo creo que es un problema de educación, fundamentalmente. O sea, cuando a una persona se le educa a saber soportar, pues que las cosas te van mal. O sea, ser valiente, ¿no? Yo creo que en esta vida hay que ser valiente. Y uno se droga porque es un cobarde. Esa es mi opinión. O sea, es un cobarde de afrontar las cosas malas. Entonces, hay gente preparada en proyectos. Yo tengo que hablar de proyectos porque allí estuve 2 años, digamos que me siento parte de Proyecto Hombre, porque 2 años de mi vida, o sea, yo recuperé mi vida en Proyecto Hombre. Y digo esto porque de estar consumiendo 5 gramos, 3, 4, 5 gramos de cocaína diario, un día por otro, de gastar todo lo que tenía, de perderlo casi todo, bueno, de llegar a punto de perder la vida, ¿no? Entonces, hoy tengo vida, y gracias a gente que se ha volcado en que esto sea posible, sobre todo a mi gran esfuerzo de querer salir de ahí, que no es fácil, no es nada fácil. Don Juan José, infierno para el drogadicto, infierno para usted, pero infierno también para la familia, para los más cercanos, para los más queridos. ¿Para quién más? Ellos son los que más han sufrido. Además han sufrido, digamos que en silencio. Me explico. O sea, yo 3 años de mi vida en las que mientes tan bien y lo haces tan bien que ni mi hija ni mi mujer eran conscientes de lo que yo estaba haciendo. O sea, porque te hace, vuelvo a decir, te hace una persona inteligente en mentir solamente. En lo demás eres un puro fracaso. Y eso les pasa. Entonces, a uno. ellos son los que sufren. Y tu entorno, la gente que te quiere, que te ve, o sea, sufre la persona como Guillermo, a la que yo acudo a pedirle ayuda y se le escapa de las manos porque tampoco puede hacer más. O sea, hace lo indecible o lo imposible. Mira, vete aquí, pero después, ¿qué puedo hacer yo, Dios mío? Entonces, apareces tú ahí como alma en pena y esta gente, pues se le tiene que venir el mundo encima. Soy consciente ahora, ojo, ahora que vivo la realidad, pero en ese entonces pues lo que piensas es, pues eso, que o no te quieren ayudar o que tú solo puedes, es mentira. Si uno no pide ayuda, llegado a este extremo, es imposible casi salir de ello. Muy bien, doña Marta, última intervención. Bueno, yo quizás de este debate que ayuda también a otra vez tomar tierra con respecto a el problema de las drogas, que en muchas ocasiones parece como ya habíamos dicho anteriormente, que la normalización parece que es un problema más que está ahí, pero que tampoco es tan importante. Quizás hoy los datos ofrecidos ayudan también a ver una visión más clara de la realidad y de la complejidad del problema, ¿no? Yo quizás donde quiero incidir y donde creo que tienen que ir los esfuerzos y donde se tiene que implicar realmente la administración es en la prevención. Y aquí ya lo habíamos dicho tanto Teófilo como Guillermo, y yo creo que es ahí donde hay que apostar y ahí es donde tenemos que... Eso no significa dejar la asistencia de la mano, porque el problema está ahí, también hay que abordarlo, pero sí hay que tener una visión un poco más... digamos, más amplia en el sentido de que tenemos que buscar la fórmula de que las personas no lleguen a ese punto de deterioro. Entonces, bueno, yo quiero eso, ahogar e insistir en que tenemos que seguir apostando no solamente desde la dirección general, sino también desde cada uno de los ayuntamientos, que
que tienen sus planes específicos también, como es el Ayuntamiento de La Laguna, el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde la prevención es digamos, el filón donde hay que apostar y donde hay que intentar desarrollar proyectos coherentes y proyectos que sean factibles de llevar a cabo. Nosotros ya estamos intentando hacer ese trabajo, pues como podemos y como podemos tirar de un lado y de otro, pero lo cierto es que nos vemos con muchas limitaciones para continuar un esfuerzo que nosotros creemos que es importante, que ya se trabaja en coordinación con escuelas, con ayuntamientos, con el profesorado, y se ha intentado en algunos lugares puntuales coordinarlos también con la policía incluso, pero bueno, esto es quizás lo más complicado, la coordinación entre los diferentes sectores para hacer muchas eficaz. gracias. Don Teófilo González. Sí, partiendo de la realidad que es que hay que controlar la oferta, ¿no? Es decir, yo en estos días he repasado un poco las notas que voy registrando de todo lo relacionado con drogas y me quedé preocupado cuando cuantifiqué el número, los kilos de cocaína que se han incautado en barcos apresados en lo que va de año del 2006, 8.552 kilos de cocaína se han incautado en barcos que se han apresado en aguas territoriales en torno a Canarias. El trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado está ahí. Yo creo que es un trabajo encomiable, un trabajo efectivo, pero que dice claramente de que la oferta siempre va a existir y que ante eso la única arma efectiva que nos queda es reducción de la demanda, es la prevención. Y yo quería, esta última intervención, dedicar una parte especial al gran papel de la familia en lo que es el inicio del consumo de drogas. En una familia, como núcleo convivencial primero que cualquier persona tiene, donde haya buenos hábitos, donde hayan valores, donde hayan principios, donde haya buenos ejemplos para los chicos en cuanto a modos de vida y hábitos saludables, hombre, no es una vacuna al 100% efectiva, pero lo normal es que si un chico vive en un ambiente familiar donde se valora la salud como patrimonio individual y se inculca modos de vida y hábitos saludables, vida sana, lo normal es que ese chico vaya adquiriendo, vaya incorporando una actitud crítica con respecto a lo que es el consumo de drogas, y cuando en algún momento de su vida, 10, 11, 12, 13 años, le ofrezcan en la calle cualquier tipo de sustancia, las posibilidades de que digan que no son mucho mayores que no, si no tiene esa formación, esa información. La familia junto con la escuela es esencial y el papel del profesorado es fundamental como agente natural del aula. No se trata de que un profesional vaya a suplir en el aula el papel del maestro. El maestro tiene que hacer su papel de referente del alumno, pero todo eso tiene que ir aderezado con un papel activo de la administración pública, de la Dirección General de Atención a la Drogodependencia, que es la estructura regional que tiene que dinamizar, tiene que coordinar, tiene que impulsar y tiene que animar a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que hay 22 en Canarias, con más de 20.000 habitantes, de los cuales no más de 15 tienen planes municipales, cuando es una ley y es un compromiso emanado de la propia Ley Canaria sobre Drogas. Y en Tenerife en concreto, todavía hay ayuntamientos que o tienen planes municipales que están, digamos, obsoletos, y otros, como el Ayuntamiento de Santa Cruz, que están ahora mismo en fase de elaboración, o como el Ayuntamiento de La Laguna, que se aprobó hace 2 semanas, por cierto, con el voto favorable del Partido Socialista, que siempre en estos temas no queremos hacer partidismo, pero que ahora falta el reto, igual que el Plan Canario, es la ejecución. Bien, pues, ejecución. Don Guillermo. Pues yo creo que estamos ante el primer problema de salud pública que tiene nuestra comunidad y va a tener en los próximos muchos años, que aquí no valen visiones partidistas, ni valen intereses partidarios, ni valen más que buscarle soluciones a los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos. Yo creo que la drogodependencia es un mal que nos afecta a todos y todos tenemos que colaborar activamente en solucionar este problema.
Yo quisiera, para terminar, felicitar a Juan José porque hacía mucho tiempo que no lo veía y la verdad es que me ha llevado una alegría enorme y además lo veo físicamente muy bien y eso me agrada mucho y que creo que este programa y Juan José pueden servir de ejemplos para que la gente sepa que regresar de una situación de conducta adictiva y de pérdida de libertad es posible. Y desde luego a la familia que, si se me permite, es un consejo, ¿no? Que no alarmen, que no entren en crisis por el conocimiento de un inicio en el consumo de un adolescente, que se asesoren convenientemente porque en este momento la información más deficitaria es la de los padres, que realmente no saben lo que pasa, no saben lo que está ocurriendo, pierden la comunicación con sus hijos, no saben realmente por dónde orientarse. Yo creo que es conveniente que tengan un elemento de referencia, que en este caso pueden ser cualquiera de los centros de atención a drogodependientes que existen en la República. Y yo ahora, desde mi perspectiva de trabajar exclusivamente en el ámbito de lo privado, digo que Canarias puede sentirse orgullosa de disfrutar de los profesionales más cualificados que tiene el Estado español en el ámbito de las drogas, que 4 organizaciones no gubernamentales de Canarias han recibido el premio Reina Sofía a la solidaridad en la labor en drogas, que existen personas perfectamente formadas de muchas disciplinas que pueden encauzar una situación de este tipo y que la gente tiene que perder el miedo de acudir a un recurso para solicitar información y para solicitar ayuda, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por tantas aportaciones como han hecho para la ciudadanía. Estos son problemas que, se diga o no se digan, realmente preocupan, realmente están ahí entre nuestra gente, que preocupan a diario, que duelen y que habitualmente, bueno, pues esas preocupaciones, esos dolores los dejamos en silencio, los dejamos individualizados, o los dejamos desatendidos. Conviene de vez en cuando traerlos a la actualidad, porque son permanente actualidad. Y bien, les agradecemos de verdad todas esas aportaciones. Vamos a seguir en Canal 8 siempre atentos y abiertos a cualquier tipo de aportaciones, a cualquier tipo de sugerencias como la de ustedes, que queremos de verdad expresarles nuestro reconocimiento. Y por lo demás, pues participen, tienen ustedes el correo electrónico a pie de pantalla, no dejen de comunicarse con nosotros si así lo desean. Por lo demás, decía que intenten ser felices, es una recomendación que siempre hago al final de los programas, en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, antes comentaba don Juan José Bonilla cómo las drogas hacen a algunos personajes inteligentes en mentir. Pues vamos a ver si recuperamos la inteligencia en no mentir. Esa es una vía, puede ser una vía de felicidad. No mentir quiere decir mayor respeto por el prójimo y por el lejano y mayor respeto por la propia dignidad. No mintamos y no mintamos tampoco sobre las drogas. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención.